Así que vamos a empezar la predicación de hoy, la cual se titula Yo soy el buen pastor. Vamos a buscar en Juan, capítulo 10. Mi amada esposa os ha leído los primeros versículos y yo voy a leer del versículo 25 al versículo 30. Juan 10, 25 al 30. Amén. Cuando lo tengáis, un fuerte amén. 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 Jesús les respondió. Acordaros que hemos empezado. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora continuamos. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre, 25 somos. 25. ¿No? Uno. somos. Amén. Creo que estabais atentos. Digo, a ver si se han dormido o estaban atentos en la lectura. Ahí atentos. Acordaros que el Evangelio de Juan es el único libro que nos expresa más claramente la deidad de Jesucristo. Amén. Y claramente esa deidad como la salvación que viene al mundo. Hay 7 declaraciones en el libro de Juan que no aparecen en ningún otro libro de la Biblia, donde Jesús dice: yo soy. Amén. Recordándonos a cuando Moisés le preguntó: ¿cómo te llamas? Y cuando me dijeren: ¿quién me envía? Jesús, el mismo Dios le dijo: yo soy el que soy. Entonces entendemos que cuando Jesús dice yo soy, habla de la deidad de Dios en su ser. Estas 7 declaraciones son: yo soy el pan de vida, quien no come de este pan no irá a la vida eterna. Yo soy la luz del mundo, porque soy la única luz que puedo iluminar donde está el pecado. Yo soy la única luz donde ilumino el camino que hay que caminar. Yo soy la puerta, lo vimos la semana pasada, donde las ovejas entran por la puerta a un lugar separado del mundo y a la vez dentro del mundo, que es el reino de Dios. Amén. Y yo soy el buen pastor, que vamos a hablar hoy. Más adelante nos dice que yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, si crees en mí, vivirás. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más caminos, no hay más verdades, ni nadie más te puede dar la vida que no solamente Jesucristo. Vamos a leer en Ezequiel 34, 23, porque Jesús ha empezado diciendo: yo soy el buen pastor. ¿Qué significa cuando dice que yo soy el buen pastor? Porque habrán pastores que no serán tan buenos como él. Haciendo clasificaciones de pastores. Claro, yo soy el buen pastor. 34, 23. Ezequiel 34, 23. Donde dice que levantaré Dios mismo a un pastor. Esto se escribió 400 años antes que naciera el Mesías. Y dice así: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará.
a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. David, hacía 200 años que había, 200. David ya hacía 400 años que había muerto cuando se escribieron estas palabras. Sin embargo, sabemos que por la complicidad de la Biblia, por la estructura bíblica, nos está hablando del Mesías, del Rey de Reyes que se sentará en el trono del Rey David. Pero este pastor llegó un día en que nació. Cuando se culminaron los tiempos, Gálatas 4:4, cuando se culminaron los tiempos, cuando fue el momento preciso por Dios, envió a este buen pastor a este mundo. Así nos dice Gálatas 4 y versículo 4. Cuando vino el cumplimiento, ¿lo tienes, cariño? Un momentito. Gálatas 4:4. No pasa nada, lo buscamos. Tenemos pipí. ¿Lo lee? Las Léalo. 3. Y cuando llegó, ha llegado tienen pipi. 4:4. sí, 4:4. Cuando llegó el cumplimiento, Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía un tiempo específico. Como Dios tiene un tiempo específico para cada uno de ustedes. El tiempo no nos pertenece. Nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. Dios es el que cumple los tiempos. Y nosotros haríamos bien a estar atentos a los tiempos que Dios cumple para nosotros. Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor. Él vino para ser el buen pastor en ese momento. Y nació de una mujer. No vino de una forma sobrenatural y se presentó en forma de ángel, sino que nació de una mujer. ¿Y por qué nació de una mujer? Porque los pecadores, ¿quiénes somos? ¿Ángeles o hombres? Hombres. ¿Y quién puede sustituirnos en el pecado? ¿Un animal o un ángel o un hombre? Un hombre. Solo un hombre. Entonces ese hombre es 100% hombre, llamado Jesús. Pero a la vez es un hombre que no tiene pecado. Él nació sin pecado. El Espíritu Santo fue el que puso el espermatozoide dentro del óvulo de María. Y en ese momento nació Jesús. Pero ese Jesús, nos dice Lucas capítulo 1 y versículo 35, que Jesús es un santo ser que ya existía antes de ser concebido en el vientre de María. No es un ser que fue en ese momento y existió, sino que ya existía. Y ahí tenemos la divinidad de Jesús. Este hombre, este ser 100% hombre y 100% Dios. Como dice aquí, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este buen pastor no es cualquier pastor, porque hay otros que también tienen ovejas y son asalariados y no cuidan de las ovejas. ¿Sabéis quiénes son? Las religiones. Esos son asalariados, que cogen a las ovejas y las conducen por donde ellas quieren. Pero cuando viene el maligno, huyen y las dejan ahí. No dan su vida por ellas. El único que da su vida por ti es el buen pastor, que se llama Jesús. Él da su vida por ti. El asalariado huye,
No le importan las ovejas, los falsos pastores, que lo único que quieren es la lana, el queso y la leche de las ovejas. Amén. Pero no quieren sacrificarse, no quieren oler a oveja, no quieren cuidarlas. Ni cuando una se pierde ir a buscarla, ni cuando tiene la pata quebrada, curarla y sanarla y volverla al redil. Eso solo lo hace el buen pastor. Yo conozco mis ovejas. Esta palabra, yo conozco mis ovejas, habla de una relación personal con las ovejas. Ninguna religión te va a hablar de una relación entre tu pastor, que se llama Jesús, y tú, que eres su oveja. Una religión te va a hablar de cómo religarte con Dios. Si tienes suerte, a lo mejor un día lo verás. Pero Jesús te dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas. Nombre por nombre de cada una. Como nos dice Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 17, que a los victoriosos se les dio una piedrecita blanca con un nombre escrito que solo conocen aquellos que lo reciben. Y en esa piedrecita nos dice los nombres de cada uno, uno por uno. Yo conozco mis ovejas, conocidas desde antes del mundo, desde la eternidad. Efesios capítulo 1 y versículo 4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú me dirás, bueno, yo no acepto a Cristo, a mí no me interesa esto de que Él sea mi buen pastor. Yo quiero ser mi pastor. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo no quiero que otro mande de mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Entonces me estás diciendo que a mí no me ha elegido para salvación, que solo te ha elegido a ti. No está diciendo eso en Efesios. Lo que está diciendo es que a todos les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Porque Él murió por toda la humanidad, para que todo aquel que le acepte no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque Él conoce desde antes del mundo a quien en su corazón iba a decir, sí, Señor, yo antes era mi pastor, pero ahora yo quiero que tú seas mi buen pastor. Jesús continúa diciendo, las mías me conocen. Y esto es un examen para cada uno de nosotros, sobre todo los cristianos. Estas que conocen a Cristo tienen la fe verdadera, creen en el buen pastor. Y esta fe no es cualquier fe, es una fe activa. ¿Os acordáis la semana pasada que hablábamos del redil? Lo que significa entrar al redil, hay unas normas. Uno no puede entrar al reino de Dios y hacer lo que Él quiere. En el reino de Dios hay unas normas. El pecado no tiene convivencia con el reino de Dios. Hay unas normas que cumplir. Esa es la fe activa. No es que la fe, no es que las obras me lleven a la fe. No, es que la fe me lleva a tener obras. Es que yo haré cosas buenas porque tengo fe en Jesucristo. Y como Él murió por mí en la cruz y reconozco ese amor que Él tuvo por mí, yo quiero llevar una vida como Él quiere que se lleve. Las mías me conocen, oyen la voz del buen pastor. Escuchan la voz del pastor. ¿Tú escuchas la voz de tu pastor? No soy yo, es Jesús. ¿Tú escuchas la voz de tu pastor?
¿Tú tienes una relación con Cristo diaria en la palabra de Dios? ¿Dónde vas a escuchar al buen pastor si no aquí? ¿A través de un sueño vas a escuchar a tu buen pastor? Es que ayer soñé. Es que vino un hermano y me profetizó. ¿Dónde vas a escuchar al buen pastor? En su palabra. Donde él dejó escrito: yo soy el buen pastor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Los que vinieron el viernes lo escucharon. Escribe, Juan, el mensaje a las 7 iglesias. No se lo pases de boca en boca. No, que yo enviaré un sueño para yo tener una relación con ellos. No, es que yo les enviaré un profeta para que les profetice. No. Escribe, Juan, y que ellos lean lo que yo quiero y lo que tengo para ellos. Yo soy el buen pastor. Él nos ha dejado todo el alimento escrito en esta Biblia. Ellos oyen mi voz. ¿Tú escuchas la Biblia? ¿Tú lees la Biblia a diario? De una forma sistemática, ordenada, porque nuestro Dios es un Dios de desorden, ¿verdad? No, nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces leemos la Biblia ordenadamente, capítulo tras capítulo. Hoy uno, mañana continuamos. Hoy el Salmo 3, mañana el Salmo 4. Hoy Proverbios 8, mañana Proverbios 9. Esto es leer la Biblia ordenadamente. Y el Espíritu Santo, que es un espíritu de orden y de verdad, Él nos hablará. Él nos recordará todas las cosas. Él nos enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque las mías me conocen. Y cuando oyen al Señor, ¿qué es lo que pasa después? Que le siguen. Y ellas me siguen. Y se convierten en discípulos. Y entonces llega el momento de la Santa Cena. Y llega el momento de cualquier momento. Y uno está limpio. Su conciencia está limpia delante del Señor. Y se gozan en el Señor porque yo sigo al Señor. Yo sigo al Señor, yo soy un discípulo del Señor. Mi vida pasada, sí que he hecho muchos fallos, he hecho muchas cosas malas, sí que yo he llevado una vida de desorden, pero desde que yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Paso de ser un ser humano a una oveja. Ya no soy un ser humano, ahora soy una oveja que tengo un pastor. Un pastor que cuida de mí, un pastor que me apacienta, un pastor que me da los mejores alimentos. Y no tengo cualquier pastor, tengo el mejor pastor que puede haber, que se llama Jesucristo. Además, si tú eres una oveja del Señor, no siguen al extraño, sino que huyen de él. Lo reconocen a los falsos pastores, a los que vienen con falsos mensajes. ¿Os acordáis los que estuvimos aquí en la película de ayer? ¿Qué pasó con el peregrino? Que vinieron falsos pastores y se lo llevaron por otro camino. Cuando se dio cuenta, vamos mal, no vamos hacia la tierra prometida, no vamos hacia el reino de Dios, hacia la gloriosa Jerusalén celestial. Tuvieron que dar media vuelta, arrepentirse y volver al camino. ¿Por qué? Porque eran ovejas. Porque las ovejas siguen al maestro, no siguen a cualquiera. 3 veces en esta lectura de hoy dice: yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Alguien me puede decir qué religión, qué hombre, qué ángel pone la vida por los malos? No una vez, hasta 3 veces lo declara. Yo soy el buen pastor. Mi vida pongo por las ovejas. Mi vida la pongo por las ovejas. Otras ovejas tengo que añadir. ¿Por qué? Porque tanto Efesios como Romanos, como Hechos, nos dice que ahora ya no son 2. Ahora ya no es el pueblo de Israel por un lado y la iglesia por otro, sino que los 2 entran al reino de los cielos por fe, a través de la sangre de Jesucristo. No hay ningún otro camino, no te equivoques.
No hay ningún otro mensaje, no te equivoques. El único mensaje se llama Jesús. El único perdón se llama la sangre de Cristo. El único que te puede salvar se llama Jesús. ¿Pero salvar de qué? De la condenación que tienes desde el momento que naciste en pecado. Ah, pero yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Sí que había una pareja que me acuerdo que el pastor dijo que se llamaba costilla dura de roer y corazón de mantequilla, que era de Adán y Eva, y que ellos pecaron porque comieron un higo y entró el pecado en el mundo, y como ellos pecaron, todos hemos pecado. Entonces yo he nacido en pecado y yo no tengo la culpa de eso. Yo ni me llamo Adán, ni me llamo Eva, yo me llamo Dani, o José, o María, o Pepe, y a mí no me expliques nada de todo eso. Y Dios te dice cuánta razón tienes. ¿Tienes razón? Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa de haber nacido en pecado. Tú no tienes la culpa de que Adán y Eva hayan pecado. Sí que es verdad. Por eso yo te envío a mi Hijo Jesucristo, para que si crees en Él, esa culpa de ese pecado sea borrada. Y tú vuelvas a ser una nueva criatura delante de mí. Y tú vuelvas a ser un Adán antes del pecado. Y tú vuelvas a ser aquella Eva antes del pecado. Sí que es verdad, tú no tienes culpa. Por eso yo lo hago. Por eso Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para restituir, para solucionar lo que era irrestituible y sin solución. El pecado humano. Una religión te lo tapará. Tu conciencia la tendrás cauterizada y no le harás caso. Sigo pecando. Pero al final de los días te encontrarás con Él. Ese día yo no quisiera estar en tu lugar. Yo quiero estar con el buen pastor. Aquel que me dice: ven, hijo mío, entra y descansa en los aposentos del Señor. Ven y descansa. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2 y versículo 47? Que Jesús es el que añadía los que tenían que ser salvos. El mismo Jesús, no los hombres. Él es el buen pastor. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Conocéis a alguien que se deje matar y que una vez esté muerto vuelva a resucitar? ¿Conocéis a alguien? Solo Jesús. Cuando preguntan: oye, ¿quién mató a Cristo? ¿Fueron los judíos? No. ¿Fueron los romanos? ¿Fue la maldad? ¿Fue el pecado? ¿Quién mató a Cristo? Nadie. Yo tengo una potestad de dar mi vida y volverla a tomar. Yo tengo un mandamiento de mi Padre. Por eso me ama mi Padre, porque yo doy mi vida por las ovejas. Yo soy el único. No hay otro. Vimos una película, ahora me acuerdo, hace 2 o 3 semanas, de un periodista que se le convirtió a su mujer. Y resulta que él decía: no, esto es un cuento. Esto del cristianismo es un cuento. Yo voy a hacer un estudio científico de que Jesús no resucitó. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Que se convirtió al Evangelio. Aleluya. Las evidencias científicas que hay de la resurrección de Cristo son aplastantes. Aplastantes las evidencias escritas, las evidencias médicas, todas las evidencias que hay de que Jesucristo resucitó. Y si Él está vivo, ¿cómo estaremos nosotros? Vivos. Vivos. Amén. Las ovejas, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y dice: y a mis ovejas les doy vida eterna. Se acabó la discusión. Se pierde, no se pierde la salvación, no sé si llegaré, no sé si llegará. ¿Eres oveja? ¿Realmente eres oveja? ¿Realmente Jesús es tu buen pastor? ¿Realmente con la fe correcta y activa? ¿Realmente oyes la voz del buen pastor? ¿Realmente sigues al buen pastor? Él te da vida eterna. Se acabó la disputa. Yo les doy vida eterna. Y no
perecerán jamás. Y la promesa más grande que le pueden hacer a un ser humano. Mira Heidi, Dani, Rosa y todos los demás. Vendrá el diablo, Dios querrá coger. Vendrán los problemas, Dios querrá arrebatar. Vuestra propia carne dirá, ya deja de madrugar, ya deja de orar, ya deja de esforzarte por el Señor. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Nadie las arrebatará de mí. Ni el diablo, ni los problemas, ni las dificultades, nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa más grande que nos da Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él tiene deidad. Y Él lo dice, mi Padre es mayor que yo, y a mi Padre nadie le quita una ovejita, a mí tampoco. A mi Padre nadie se las quita de las manos, a mí tampoco. Y Jesús acaba con una gran declaración que a todos os ha hecho gracia. El Padre y yo, 25 somos. De ahí hay que entender la Biblia en su contexto global, histórico, hermenéutico. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. En la Biblia, vosotros no sé si lo sabéis, ¿sabéis qué está aquí? La mente de Dios. Porque la mente de Dios fue la que soñó y la que escribió este libro. Y los hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leer en Génesis, si lo podéis buscar. Este versículo sí que me interesa mucho. Génesis, capítulo 2 y versículo 24. Vamos a entender lo del Padre y yo uno somos. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará Dani a su padre y Heidi a su madre y se unirán a su mujer y a su marido y serán 25 uno y serán una sola. Esta palabra, una, es la palabra etchat en hebreo. ¿Sabéis lo que significa? Unidad. No uno, como nosotros conocemos o entendemos el número uno, sino la unidad. Cuando el hombre y la mujer se unen delante de Dios, para Dios ya no hay dos, hay una unidad. Son uno delante de Dios. Hay un propósito que Dios tiene con esa unidad. Pero en Génesis capítulo 1 y versículo 3 nos vuelve a decir lo mismo. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La unidad del día consta de la mañana más la tarde, la noche más el día. ¿Tú puedes separar el día de la noche y decir que son 2 días? ¿O toda la unidad es un día? Y fue la tarde y la mañana, versículo 5, etchat día. Pero pastor, ¿esto qué tiene que ver con Dios? Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, y con esto vamos a terminar. Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. Todos sabemos el Shema a Israel que Dios le mandó, ¿verdad? El Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová etchat es. No uno, unidad. ¿Escucháis?
Fernando. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Echad es, unidad es. No uno, unidad. Por eso y el Padre y el Hijo son uno en una unidad. Por eso el Padre es mayor que el Hijo. Sin embargo, el Hijo está a la misma altura que el Padre. Los dos tienen deidad. Los dos son Dios. Simplemente que Jesús es la manifestación del Dios viviente. Lo hemos expresado muchísimas veces. La creación sin Jesús no tendría sentido. Echad, unidad. Esto es lo que estaba explicando Jesús. Y por eso Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu Santo, sabéis que yo estoy en el Padre y nosotros en vosotros. Porque a través del Espíritu Santo viene la unidad. Amén. Amén.